Buenas tardes. Buenas tardes. Isa, buenas tardes. Profes, buenas tardes. Buenas.
Chicos, buenas tardes. Hoy empezamos un nuevo tema que es Machine Learning. Bueno, redes neuronales en realidad, que es parte del Machine Learning. Entonces ponemos redes neuronales artificiales y lo que hacemos es... Ya, este es parte del Machine Learning. Y bueno, también parte del grupo de AI. Vamos a hablar un poquito de esto para justificar por qué redes neuronales y luego desarrollamos más el tema. Entonces, miren, tenemos que pensar en la evolución de la tecnología. Entonces, miren, ponemos en una parte inicial a palos y piedras como parte inicial. Y nos vamos hasta el presente como la evolución N, es decir, hasta la actual. Y aquí lo que hablamos es de... Perdón, chicos, no. Disculpe, profe, no se ve la pantalla. Sí, sigue ahí. Sí, solo... Permítame, chicos, a ver. Se conecta. Ahora sí. Entonces, miren, les decía redes neuronales, parte del Machine Learning y esta es parte de la IA. Entonces, vamos a dar una justificación porque nos aterrizamos en redes neuronales, ¿ya? Entonces, bueno, si pensamos en la evolución de la tecnología, vamos a ver que tenemos palos y piedras y tenemos en la actualidad el que nos representa, que es el microprocesador. Es decir, todo el avance tecnológico hemos pasado por palos y piedras, metal, ruedas, engranes, máquinas de vapor, máquinas eléctricas, transistores, silicio, y hemos llegado hasta el microprocesador, que es un montón de transistores metidos en un circuito integrado. Entonces, esto es el top de nuestra evolución. En esto se basa el funcionamiento de todo lo que tenemos en la actualidad: teléfonos, computadoras, comunicaciones, vuelos, automóviles, todo lo que quieran van a encontrar un microprocesador. Ya, entonces, al igual que se dividen las eras de piedra, era de cobre, era de bronce, era de metal, bla, bla, bla. Entonces, nuestra era será esta, ¿no? La era del microprocesador. Ya, todo nuestro ingenio, todas nuestras inversiones, todos los estudios nos han llevado de esto para acá. Ahora, ¿por qué se entiende esto como una evolución tecnológica? Es que tenemos una herramienta para construir más herramientas. Eso es lo que diferencia la evolución tecnológica o nos diferencia del resto de las especies, ¿no? Que usamos una herramienta para construir otra herramienta. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que se define como evolución y cómo han evolucionado las cosas. Ya. Entonces nosotros le vamos a llamar no la evolución del hombre. No, esto no tiene nada que ver con la evolución del hombre. O sea, somos piernas, brazos, cerebro y lo que sea. Lo único que tenemos es que en la mano tenemos un gadget. A diferencia de un hombre de 2000 años atrás, pues lo único que nos diferencia es que ahora tenemos un gadget acá. No hemos aprendido, o sea, no hemos modificado nuestra estructura física. Volamos, pero en realidad las máquinas vuelan. Nos comunicamos, pero en realidad son los teléfonos los que se comunican a distancia. Entonces, bueno, por eso le vamos a llamar evolución tecnológica, ¿ya? A este de acá. En base a esto, hacemos máquinas que trabajan con cierto nivel de inteligencia artificial para resolver determinadas tareas. Por ejemplo, búsquedas de información en la web, clasificación de información, pronóstico, diagnóstico, toma de decisiones. En ese caso tenemos incluso ciertos robots que te hacen diagnóstico. Por ejemplo, tenemos máquinas médicas, ¿no es cierto?, que nos hacen a través de la toma de señales, tomografías, nos permiten hacer determinado diagnóstico y nos sirve para la toma de decisiones. Entonces, una tarea o la tarea principal que nosotros hacemos desde el inicio de nuestra existencia es tomar decisiones. Por ejemplo, salgo, no salgo, tomo esta ruta o tomo la otra, voy a pescar, voy a cazar, quiero comer carne, quiero comer pez, quiero este computador, quiero este de acá, voy a estudiar esta carrera. Para tomar ese tipo de decisiones procesamos mucha información.
¿De acuerdo? Esa forma de tomar la decisión a base de mucha información, de procesar información, eh, necesitamos para ello cierto nivel de, bueno, nosotros tenemos inteligencia, pero para realizar esa tarea usamos cierta parte de nuestro intelecto para realizar ese tipo de tareas, ¿no? Esas tareas se pueden automatizar y integrar en una máquina que tenga ciertas características, por ejemplo, un procesador bien potente, tenga un sistema de almacenamiento de información bastante potente, ¿de acuerdo? Entonces, en base a esta herramienta que hemos desarrollado a través del año, pues lo que tratamos de hacer es meter inteligencia artificial, es decir, cosas que nosotros hacemos con cierto nivel de inteligencia. Por ejemplo, tomar decisiones, diagnosticar, buscar información, clasificar información, reconocer la voz de alguna persona, reconocer el rostro, reconocer los olores. Entonces, esas tareas tratamos de meterle en una arquitectura que no es un nombre y por eso le llamamos inteligencia artificial. Esta arquitectura es de manera general, fue pensado por Turing y von Neumann, bueno, esto habrán recibido una clase de computación. La arquitectura principal es que tenemos aquí el microprocesador o el procesador, ¿de acuerdo? Micro porque es bien pequeñito, ¿no? Pero en realidad es el procesador. Tenemos una memoria RAM y tenemos una memoria ROM. Bueno, esta es la arquitectura general de todas las computadoras. Aquí puedes tener 3, 4, 2, 8, los núcleos que quieran. En la RAM pueden tener la cantidad de memoria, 16 gigas, no sé. En la ROM pueden tener teras, lo que ustedes quieran. Bueno, esa es la arquitectura principal de toda computadora desde que se pensó esto a inicios de los años 50 del siglo pasado. Okay. De ahí no ha cambiado mucho, ¿de acuerdo? Tiene esa misma arquitectura. El computador todo computador con el que trabajamos es así, sea micro, macro, sea microcontrolador, no ha cambiado, es esta lógica. Lo único que hemos mejorado es el procesamiento aquí, la capacidad de transferencia de información aquí y la capacidad de almacenamiento de información acá. Y además hay que añadirlo algo que es muy importante, que obvié, que es la capacidad de comunicarse, ¿no? Las redes. Ok. Los que pensaron esto decían que, como les digo, Turing y von Neumann pensaban que si logro descubrir un algoritmo que permita copiar la inteligencia humana, entonces podría implementarlo en esta arquitectura y tendríamos una máquina lo suficiente inteligente, llamémoslo así. ¿De acuerdo? Pero en ese tiempo ellos decían que no pueden tener una máquina muy inteligente primero porque se necesitaba mucho procesamiento. En ese entonces estábamos hablando de bytes de procesamiento, bytes por segundo. Cuando estamos ahora hablando de gigabytes por segundo, en ese entonces se habla de bytes por segundo. La RAM se hablaba de bytes y este también se hablaba en bytes. ¿Bueno? Entonces, ya, entonces, no le puedo silenciar. Bueno, entonces, miren, ellos decían que para que una máquina pueda ser inteligente, necesitamos que el procesamiento de la información se eleve, es decir, acá un procesador más potente, que exista más capacidad de transmitir memoria, de trabajar en memoria volátil, y que podamos almacenar muchos datos, un historial bastante grande para poder procesar. ¿De acuerdo? Entonces, si bien es cierto, al inicio las máquinas jugaban, bueno, al inicio lo que era una tortuga que evadía obstáculos, bastante primitiva, eran máquinas que me permitían realizar muchas operaciones para decodificar ciertos códigos, pero mientras he ido avanzando sí ha sucedido eso, ¿no? Es decir, ya tenemos, por ejemplo, aplicaciones que reconocen el habla, su mismo teléfono. Pueden reconocer el habla y transformarlo a texto, su mismo teléfono. Pueden reconocer su rostro para desbloquearle, su mismo teléfono. Entonces, si comparamos las computadoras de ese entonces, a inicios de los años 50, con los computadores que tenemos ahora,
Los de ahora son mucho más potentes que los que tenían en ese entonces y ocupan mucho menos espacio, ya ocupan el bolsillo. Antes eran tremendos armarios, habitaciones, sistemas de enfriamiento y muchas cosas. Eran muy caros. No es hasta los años 90 en donde relativamente las máquinas bajan de costo, ¿de acuerdo? El costo se hace relativamente bajo y puede entrar en casa o en cada hogar un computador en donde se hace popular el uso de computadoras para realizar tareas que el ser humano las hace de manera cotidiana. Pues al inicio el Excel se consideraba un sistema inteligente de procesamiento de información, porque nos ayudaba con las sumas, operaciones de complejas, senos, cosenos, que en ese entonces no, se usaban reglas de cálculo, tablas, etcétera, pues ya estaba metido todo eso en un programa y lo hacía bastante rápido. Los procesadores de texto para no usar las máquinas de escribir, ¿de acuerdo? Entonces eso empezaba a sonar como inteligente, ¿no? Luego la navegación autónoma, es decir, pequeños vehículos que evadían obstáculos, hasta lo que vemos ahora que hay robots que manejan tremenda dinámica, bailan, copian ciertos gestos, son prótesis, ¿de acuerdo? Robots que interpretan el lenguaje y en base a esta arquitectura. Entonces, muchos dicen, ¿no?, que hay una tendencia que dicen que pues la tecnología humana evolucionó tanto hasta llegar a esto, que es el ideal de nuestra evolución. Si nosotros desaparecemos, ¿de acuerdo? Y luego de unos 600 años empiezan a acabar me refiero, y encuentran vestigios de nuestra civilización, pues lo que nos va a diferenciar de las otras es esta, ¿no? Nos van a decir los de la era del microprocesador. Entonces, como este es el top de nuestra evolución actual, le queremos hacer trabajar como el cerebro humano. Entonces, los que se sienten orgullosos de esto, de esta evolución, dicen que esta es una máquina tan potente que no se compara con el cerebro humano. Lo único que hay que buscar es el algoritmo necesario para que resuelva determinada tarea, pero si lo encuentras, ya está, o sea, lo logramos. Entonces dicen que lo que hacemos es que esta super máquina tratarle de hacer un poco torpe, como que funcione con el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano, bueno, ellos además de ser defensores de la evolución, también piensan que el ser humano, o sea, dice, el ser humano por sí solo no puede desarrollarse, necesita ayuda, entonces le vamos a ayudar con las máquinas van a ser un poco más inteligentes que el humano, y la razón principal es que las máquinas no se matan unas a otras, o sea, por sí solas. Entonces esa es la razón principal en la que se degrada al ser humano y dicen esta máquina puede ser el ideal y lo que estamos tratando de hacerle es que se comporte con una persona y eso es como bajarle el nivel. ¿Ya? Está la otra corriente, esta es la una corriente, ¿no? Es decir, utilizamos lo que tenemos para desarrollar herramientas mucho más avanzadas. Está la otra línea, ¿no es cierto? Está el otro camino, que dice que primero debemos estudiar nosotros la naturaleza, debemos estudiar al ser humano, cómo funciona el cerebro, ¿de acuerdo? Una vez que entendemos las leyes, aquí hablamos de leyes, del funcionamiento del cerebro, entonces tratar de construir una máquina que copie el funcionamiento del cerebro, ¿no? Entonces aquí lo primero que hacemos es, en el un lado es piedras, palos, y en base a eso no tenemos nada que ver con la naturaleza. Simplemente son piedras, palos, empezamos a hacer espadas, cuchillos, llaves, ruedas, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada que ver con la naturaleza. Y creamos una máquina que no tiene nada que ver con la naturaleza, por eso ensucia, por eso contamina. Del otro lado está la gente que dice, espérate, espérate, para poder hacer una máquina inteligente, vamos más bien a estudiar al ser humano, vamos a estudiar el cerebro, vamos a, obviamente, a investigar cómo funciona y vamos a construir una máquina en base a esa lógica de funcionamiento, porque se dice que las máquinas naturales, en la naturaleza, son mucho más eficientes que lo que nosotros construimos, porque los que construimos consumen mucha energía, contaminan, calientan, etcétera, etcétera. Las máquinas de la naturaleza no son así, ¿no? Entonces son más eficientes y en base a eso se construyen modelos matemáticos de lo que dicen estas leyes de la naturaleza, ¿no?
A esa ciencia que construye modelos matemáticos se le llama cibernética. Entonces, la cibernética es una ciencia, una rama de la ingeniería también que se encarga de construir modelo de todo lo que hay en la naturaleza. Modelo del funcionamiento del cerebro, modelo del funcionamiento del vuelo de las aves, modelo de la navegación de los peces, modelo de todo, de lo que quieran ustedes, modelo del pensamiento humano, modelo de la política de un país. Ellos se encargan de construir modelos matemáticos de todo. Ellos han propuesto modelos de las redes neuronales. Ya. Y han construido también computadores neuronales que funcionan en base a la lógica del cerebro, bueno, más bien de la arquitectura del cerebro humano. Nosotros vamos a usar estos modelos, pero los vamos a aplicar aquí, porque no tenemos computadores neuronales, pero sí tenemos microprocesadores en donde podríamos probar este funcionamiento. Ya. Ellos hablan de una teoría ascendente, es decir, entender la naturaleza y construir una máquina, ¿de acuerdo? Que sea muy eficiente, que funcione muy bien como funcionan las máquinas en la naturaleza. Entonces eso se llama teoría ascendente, tener nada y luego construir una máquina bastante compleja. A estos le dicen descendente, es decir, tenemos el top y queremos bajarle a algo que es como un ser humano torpe, no racional, ¿de acuerdo? Si vamos en ese sentido. Pero bueno, sea cual sea, los dos han llegado a en este camino, han llegado a que los modelos que se descubrieron, estos también fueron descubiertos a inicios de los años 40 y para adelante, ¿no? Sino que se detuvieron el desarrollo de estos modelos porque la computación se detuvo, ¿no? Es decir, las herramientas computacionales que tenían para el análisis de datos en estos años eran bastante lentos, existían en pocos lugares, entonces no se podían probar mucho estos modelos. No fue hasta los años 60 cuando ya las computadoras se establecieron con esta tecnología que se empezaron a validar esos modelos y a construir ciertas máquinas que funcionan de cierta manera como el cerebro. Ya. En esos tiempos, estamos hablando aquí, ¿de acuerdo? Se creó un modelo de la neurona. Para que entiendan esto funciona bastante bien, ¿no? Por ejemplo, la aviación se ha desarrollado en base a este concepto, es decir, estudiar la naturaleza y construir máquinas. Entonces, miren, hasta antes de los hermanos Wright, los modelos de aviones eran modelos con alas de pájaros, con máquinas que permitían mover esas alas para poder elevarse, pero nada volaba, ¿de acuerdo? Entonces los hermanos Wright se propusieron, decían, bueno, estudiemos primero la naturaleza de la aerodinámica y construyamos una máquina que se rija a esas leyes de la aerodinámica, ¿no? Entonces primero estudiaron la naturaleza y luego construyeron una máquina. Esos serían un ejemplo típico de la teoría del concepto ascendente, ¿de acuerdo? Y funciona bastante bien, ¿no? Y nosotros tenemos ahora un ejemplo que son las redes neuronales artificiales, de lo que vamos a hablar. En ese concepto, entonces, las redes neuronales artificiales son un modelo de la neurona real. Entonces voy a poner aquí un ejemplo de una neurona como la que necesitamos nosotros para analizar en el curso de redes neuronales artificiales. La neurona es más compleja y mientras más se estudia, pues va a tener más divisiones. Yo voy a poner aquí los elementos principales de cada una de las neuronas. Pero bueno, si quieren algo más avanzado, pues ustedes tranquilamente podrían leer literatura dedicada a esto, ¿no? Entonces vamos a poner ya. Este es de una neurona, que es una célula. Dentro vamos a tener aquí el axón, que es, bueno, no dentro, ¿no? El axón, que es la salida de la red neuronal, bueno, en este caso de la neurona. Tenemos el xoma o el núcleo, soma o núcleo, y aquí está el cuerpo neuronal, ¿no? Este es el cuerpo neuronal. Ya, las entradas se conocen como dendritas. ¿Qué es lo que me permite conectar la neurona con las salidas de otras neuronas, ¿no? Es por eso, dendritas. Y las conexiones, por ejemplo, aquí voy a poner esto, voy a poner por acá otra neurona, así bastante simple.
Ya, y estas uniones que ven, estas bolitas de entradas que he puesto ahí, se llama sinapsis. Entonces tenemos las dendritas, soma, el axón, que es la salida. Las dendritas serán las entradas o las conexiones también neuronales con otras neuronas. Y estas bolitas que permiten la conexión entre otras neuronas se le conoce como sinapsis. Entonces, miren, el axón, que es la salida de una neurona, se conecta con otras, ¿de acuerdo? A través de las dendritas y las conexiones se llaman sinapsis, ¿no? Sinapsis. Ese es el funcionamiento. Si ustedes van a estudiar un poquito más de esto, hay modelos más complejos, pero más son modelos fisiológicos. Sí, son modelos fisiológicos, es decir, que para explicar el funcionamiento del cuerpo humano y dividen esto así, ¿no? O sea, tienen más divisiones. Habrá literatura donde ustedes van a encontrar muchas más divisiones y cada división del axón tiene un propósito. Bueno, en el caso nuestro, el axón simplemente va a enviar información y esa información le va a enviar en forma de pulsos eléctricos. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento de esto? Las neuronas reciben información, pulsos eléctricos de otras neuronas o de nuestras conexiones nerviosas, bueno, en las entradas, ¿no? Pueden ser de otras neuronas o de nuestras conexiones nerviosas. Recibimos pulsos. Ya, esos pulsos son enviados por las salidas de otras neuronas o por la salida de esta neurona para otro lado. En las dendritas, esos pulsos se amplifican. Pueden ser que para más, ¿no? Es decir, por ejemplo, supongamos que esta le haces, pongámosle otro color. Supongamos que esta dendrita tiene un coeficiente de amplificación mayor que 1. Esta tenga un coeficiente de amplificación menor que 1. Y esta tenga un coeficiente de amplificación igual a 1. Entonces, lo que va a pasar es que la sinapsis va a amplificar la señal de entrada para que viaje por las dendritas, ¿no? Entonces, si esta señal, por ejemplo, es de este tamaño y la sinapsis la amplifica, eso quiere decir que para esta neurona, este canal es muy importante. En el caso de esta de aquí, si la sinapsis disminuye la intensidad de este pulso eléctrico, eso quiere decir que para esta neurona no es muy importante este canal. ¿De acuerdo? Entonces lo disminuye para disminuir la intensidad de esa señal. Y si este es igual a 1, pues es necesaria esa información, se la debe procesar de la misma manera. Bueno, dentro del cuerpo neuronal, lo que vamos a tener es la suma de estas tres amplificaciones. También se le conoce como la suma ponderada, ¿no? Entonces se suma los tres pulsos, nos dan un pulso más grande, ¿de acuerdo? Y si excitando o no un medio electroquímico que hay aquí. Entonces ese medio electroquímico por lo general tiene sodio, potasio, calcio, ¿de acuerdo? Y si este pulso eléctrico que es la suma de los pulsos eléctricos que entraron por las dendritas de esta neurona, logran excitar el núcleo, entonces, o este medio electroquímico, entonces la neurona envía un pulso eléctrico por el axón. Si no lo excita, entonces la salida será un potencial cero, ¿no? Si lo logra, entonces un potencial de determinado nivel, si no, pues un pulso cero. En nuestro caso lo vamos a modelar esto de diferente manera. Lo vamos a hacer así. La neurona la vamos a representar como un sumatorio que justamente es el que va a hacer esta operación de sumar las entradas multiplicados por las sinapsis. Las dendritas las vamos a representar por líneas que van a representar el número de entradas que va a tener la neurona. La salida, pues, se va a activar mediante una función de activación que vamos a definir en el trayecto. Por ahora simplemente la vamos a poner F. Entonces la salida va a ser llamada axón. Ya. Las sinapsis las vamos a representar como unos pesos sobre las entradas, ¿no? Entonces le ponemos, por ejemplo, W de weight, pesos, por eso se le pone pesos. Y tiene una notación que va a ser 1 y 1.
Bueno, 1, el primer 1, significa que tenemos una neurona. ¿De acuerdo? 1, una neurona. El otro 1 es la entrada 1. Entonces, la entrada la vamos a anotar con la letra P. Y entre paréntesis decimos la coordenada de la entrada. Entonces tenemos, esa será la primera entrada. Y este W11 significa el primer 1, una neurona, el otro 1, la entrada 1 de la neurona. Esta será la entrada 2. Entonces aquí tendríamos W neurona, porque solo tenemos una neurona, por eso el 1, y le vamos a poner número 2. Y etcétera, etcétera. Aquí tendríamos la neurona N. Por lo tanto, esta conexión será W de peso, la neurona 1 y la entrada N. El medio electroquímico, o las propiedades del medio electroquímico, se simulan con un peso que les denominan B, vías, ¿no? El umbral este que necesitaríamos para saber si se activa o no se activa la neurona. ¿De acuerdo? Entonces le ponemos como un B. La entrada por aquí siempre va a ser unitaria. O sea, por aquí tenemos una entrada que es igual a 1 siempre. Por eso no se la dibuja. Por eso no se la dibuja. Entonces, como siempre es 1, entonces no se dibuja, simplemente se pone el P ahí y nada más, ¿ya? Ok, lo que ingresa al cuerpo neuronal, habíamos dicho que es la suma de esta amplificación, también suma ponderada. ¿Qué significa ponderar? Es la entrada por el peso. ¿Qué va a representar la sinapsis? Entrada por el peso, entrada por el peso. ¿Ok? Y sumo eso. Entonces, la suma de las entradas por el peso, es decir, yo pongo W11 por la entrada 1, más W12, que es el peso neuronal, por la entrada 2, más el peso 1N por la entrada N. A esto le vamos a llamar net, que es la información que llega hasta el cuerpo neuronal. Y aquí la vamos a anotar en este punto, aquí no. Aquí le ponemos net. ¿De acuerdo? Entonces net va a ser igual a la suma ponderada de las entradas. Eso se llama suma ponderada, ¿no? Multiplicar los W que representan en este caso la sinapsis por las entradas. Esas entradas pueden ser de información que envían otras neuronas o información que vienen de las conexiones nerviosas. Ya. Y la salida, entonces, va a ser igual a una función de net. Esta función puede ser la siguiente. Vamos a poner el tipo de funciones que utilizan las neuronas para activarse, obviamente en los modelos matemáticos. Tenemos la primera que se llama el Hart-Lim. Entonces voy a hacer un gráfico. ¿Cómo se vería el Hart-Lim? Miren, primero decimos que el Hart A igual a F de net, voy a escribirlo así, igual al Hart-Lim de net va a ser igual a 0 si net es menor que 0 y a 1 si net es mayor o igual a 0. ¿Ok? Hart-Lim o limitador fuerte, ¿no? Entonces, el gráfico sería así. Tenemos los ejes. Este va a ser el eje F de net. Este va a ser el eje de net. Y aquí vamos a tener una gráfica así. Decimos entonces que si net es menor que 0, entonces la neurona no se activa. Con valores negativos en el cuerpo neuronal, es decir, si la información que llega hasta el cuerpo neuronal aquí es negativa, entonces la red neuronal no se va a activar. Si la información que llega allá es positiva, entonces, si es mayor o igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces se va a activar con 1. Es decir, si la información que llega acá es positiva, enviamos un pulso, ¿de acuerdo? En este caso igual a 1. Si no, pues enviamos 0. ¿Ya? Esa es una función, una forma de activar una neurona en nuestro modelo. Está la siguiente, que es el Hart-Lims. O limitador fuerte bipolar. ¿De acuerdo? Entonces decimos que A es igual a F de net
y esto es igual al hard limbs de net, y esto va a ser igual a -1 si NED es menor que 0 y a 1 menor que 0 y a 1 si NED es mayor o igual a 0. Ok, entonces si tenemos información negativa, enviamos en cambio un pulso así en el hard limbs, ¿no? Y si es positiva, entonces enviamos información de este tipo. Bueno, eso es lo que dice el hard limbs. Entonces vamos a ver la gráfica. Ponemos esto así. Entonces este será f de net. Este será el eje de net. Y decimos entonces que si net es menor que 0, ¿de acuerdo? La neurona se activa con -1. Y si net es mayor o igual a 0, entonces activamos con 1. ¿Ya? ¿Para qué sirve eso? Como son modelos matemáticos, ¿de acuerdo? Entonces imagínense que en modelos matemáticos, ¿no? Imagínense que ustedes tienen 0 aquí. Miren que para activar la neurona debo multiplicar la entrada por el peso. Pero si por aquí tengo 0 y realizo la operación matemática, todo lo que esté conectado con esta neurona se va a anular, se va a hacer 0. Bueno, entonces, el funcionamiento de esta red neuronal o de esta neurona terminaría ahí. Si lo hago -1, lo que estoy diciendo es que la neurona recibió información negativa, ¿de acuerdo? Se activó hacia el -1, entonces un -1 que se riegue por acá ya no me anula todo, ¿no? Es simplemente por un concepto matemático, porque el 0 en una multiplicación pues termina anulando todo lo que viene para adelante. ¿Ya? Tenemos otra función que se llama el purling de net. Entonces A es igual a f de net, esto es igual al purling de net, y esto va a ser igual a net. Es el mismo valor. O sea, ¿qué quiere decir eso? La información que llega acá, con esa misma información se activa la neurona. ¿Perdón? Entonces, si llegó un pulso igual a 100, entonces con 100 se activa. Si llegó un pulso igual a 5, con 5 se activa. Con esa misma información se activa la neurona. Entonces, acá le hacemos el gráfico. Esto es f de net. Esto es net. Y tenemos el gráfico, obviamente 45 grados, ¿no? Ese sería el purling. Luego tenemos el sattling. Voy a ponerle acá al lado para que son parecidos. El sattling de net. Entonces, A es igual a F de net. Esto es igual a sattling, ¿no? De net. Y esto va a ser igual. Entonces vemos. Decimos igual a 1. Pero pongámosle -1 primero. Si net es menor que -1. Es igual a net. Si -1 menor o igual que net, menor o igual que 1. Y 1 cuando net es mayor que 1. Bueno, entonces el gráfico se va a ver así. Vamos a ponerlo por aquí. Aquí ponemos 1, y ponemos 1, -1, -1. Entonces decimos, miren, que si net es menor que -1, pues le activamos el -1. Ok. Pongámosle en la gráfica, esto es del eje net, y este es el eje de f de net. Y si es mayor que 1, miren la tercera condición, entonces activamos con 1, ¿no? Entonces, si es menor que -1, activamos con -1. Si es mayor que 1, activamos con 1. Entre los dos valores, pues, activamos con el mismo valor que ingresa a la red neuronal, es decir, net. Entonces, aquí tenemos esto. Ya, entonces, esa red neuronal nos permite sacar valores entre -1 y 1, ¿de acuerdo? Cualquiera. Pero si ya son mayores que 1, me satura, por eso line o de saturation. Entonces, por eso nos satura en 1 y satura en -1. Es otra forma de activar. Ya. Existen otras formas de activar. Vamos a poner las más importantes aquí. Tenemos el log-seq.
Entonces A va a ser igual a f de net. Y esto va a ser igual al logaritmo sigmoidal. Eso significa logaritmo sigmoidal de net. Y esto va a ser igual a 1 dividido para 1 más e elevado a la menos net. Esta es una función que nos permite activar la red neuronal con valores entre 0 y 1. Acuérdense que esta función tiene asímtotas en 0 y 1, ¿no? Entonces, esta es una asímtota y el 1 es otra asímtota. Entonces, si ponemos f de 0, es decir, ponemos net igual a 0 aquí, entonces tendríamos que esto es e elevado a la 0, 1, 1 más 1, 2, sería un medio, ¿no? Entonces, es una curva que pasa por un medio, tiene esta forma, ¿no? Tiene las asímtotas en 1 y en 0 y 1, ¿no? Es decir, es algo que nunca va a topar el 0, nunca va a topar el 1, es decir, decimos que el límite de esta función, el límite de f de net, de esta de aquí, ¿no? Cuando net tiende a menos infinito es igual a 0, y el límite de f de net, cuando net tiende a más infinito, es igual a 1. ¿De acuerdo? Esa será la función logaritmo sigmoidal. Y bueno, y la última que vamos a ver, bueno, si necesitamos otra, luego volvemos, bien, pero bueno, las principales están aquí, es el tan sig, tangente sigmoidal, o también conocido como tangente hiperbólica de net. Ok, entonces la gráfica de la tangente hiperbólica. Entonces aquí tenemos la tangente hiperbólica, tiene asímtotas en 1 y tiene otra asímtota en menos 1. Ya bueno, si ponen net 0, por lo del seno del 0 es 0, ¿de acuerdo? Y si se acuerdan, ¿no? Esto va a ser igual a e elevado a la x más e elevado a la menos, perdón, menos. Ok, entonces si reemplazan net, perdón, no, ¿cuál x es net? Net, 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 net. Entonces, si reemplazan el valor de net igual a 0, entonces el de arriba es 0, ¿no? Porque es 1 menos 1, 0, abajo nos da 2, entonces es 0. Este es una línea que pasa justamente por el 0, simétrica. Tiene asímtotas en 1 y menos 1. Y se ve así, ¿no? Entonces, tenemos aquí el net. Tenemos aquí el f de net. ¿Ok? Y aquí decimos, ¿no? Cuando el límite de f de net, cuando net tiende a más infinito es igual a 1. Y el límite de f de net, cuando net tiende a menos infinito, es igual a menos 1. ¿Okay? Esas serían las tres formas de activar las formas de activar las neuronas. No tenemos un saturador bien fuerte, es la primera forma. Tenemos una función lineal, esa es la segunda forma. Y tendríamos estas funciones de S, que son la tercera forma de activar. Si se dan cuenta, entre el hard-limbs y el log-sig y el tang-sig, hay una relación, ¿no? Es decir, el hard-limb me permite activar con valores 0 o 1. El log-sig me permite activar con valores desde 0, sin tomar en cuenta obviamente el 0, hasta 1, ¿no? El hard-limbs activa menos 1 o 1 y el tang-sig activa con valores que van desde menos 1, sin tomar obviamente el menos 1, hasta el 1. Entonces esa es la relación que tienen estos dos. Y tenemos obviamente las dos funciones lineales que son el purling y el sadling,
con las que nos permiten activar la neurona. Es decir, si utilizo cualquiera de estos, voy a poder simular un proceso de activación neuronal. Puede ser por pulsos o puede ser por funciones dependiendo de la cual se elija. Ahora, ¿cómo saber esto? Pues cada tipo de neurona y de red neuronal utiliza una función específica y eso es lo que nos vamos luego a dedicar a ver cuál usar y por qué usar cada una. Entonces, miren, este sería el modelo matemático de esta neurona que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Y si quiero conectar más neuronas, pues simplemente aumento. Ya vamos a ir viendo cómo. Algo que hay que decir aquí y hacer una pausa, ¿no? De aquí en adelante, bueno, el proceso real es mucho más dinámico de lo que yo voy a escribir aquí. Entonces, ¿cómo funcionan las neuronas? Al inicio todos tenemos la misma configuración de fábrica, ¿de acuerdo? Venimos con 10 a la 10 neuronas, dicen, ¿de acuerdo? Son muchas. Y tenemos 10 a la 11 enlaces por neurona. Entonces, eso es muchos más enlaces que cuerpos celestes en el espacio. Es decir, la potencia de nuestro... Ahora, no sé si alguien habrá contado todas las neuronas, pero se dice que son estas y se dice que tenemos ese número de enlaces. Ya. La potencia de nuestro procesamiento está en dos partes, ¿no? La simpleza de la unidad de procesamiento. Miren, la unidad de procesamiento es bastante simple. Si ustedes la pueden ver ahí. Dos, en la cantidad de unidades de procesamiento que tenemos, son 10 a la 10, todas trabajando en paralelo, es un sistema paralelo, todas las neuronas trabajan independientemente de cada una, ¿de acuerdo? Todas están trabajando. Y en la cantidad de enlaces que tenemos por cada neurona, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos tres cosas bien fuertes. La forma muy sencilla del modelo, todos están en paralelo trabajando y la cantidad de enlaces que tienen cada una de las neuronas para procesar información. Nosotros vamos a asumir que una vez que determinamos el enlace, ese enlace no se rompe y se queda fijo. ¿Verdad? Se queda fijo. En la vida real no es así. En la vida, bueno, en sistemas neuronales reales, lo que pasa es que siempre que voy aprendiendo, esta dendrita busca conexión con neuronas en donde yo mejor resuelva el problema o la actividad que quiera hacer, ¿no? Entonces, esto es bastante flexible. Entonces, se puede zafar y buscar contactarse con otra. Y más que todo esto se ve vivo o se ve en continuo movimiento cuando estamos en procesos de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, hay varias formas de acelerar el proceso. Las conocidas, cursos de capacitación intensivos. Es una forma de aprender rápido. Dos, cuando estamos desde el que nacemos hasta los 10 años, ¿no? Es una forma en la que se ve eso. Y la otra forma, que es la más cruel, es cuando la vida te acorrala. También se vuelven a enlazar, se vuelven a mover enlaces neuronales, se hacen dinámicos. Pues una vez que nosotros adquirimos experiencia, trabajamos, estos enlaces se quedan fijos. Pero cuando se quedan fijos es como que le ponemos un punto de sueldo enorme a esto, ¿no? Ya cuando tenemos experiencia, somos hábiles en algo, este enlace se hace bastante gordo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y se hace bien fuerte. Entonces son cositas que las tenemos a flor de piel, que se ganan como, otra vez, ¿no? Entrenamientos, aprendizaje rápido, continuo entrenamiento. Entonces logramos hacer que la sinapsis se haga robusta, se haga más fuerte y nuestras habilidades en donde esas sinapsis obviamente están bien fuertes, entonces son bien buenas, ¿no? En lo que no practicamos, en lo que no hacemos, entonces la sinapsis se va reduciendo. Algunos dicen que se rompe el canal con otra neurona, ¿no? Se hace tan pequeño que en algún momento se rompe este canal. Entonces, de tal manera que puede uno volver a perder, o perder más bien una habilidad que en algún momento la desarrolló,
pero porque no practicamos, no nos dedicamos a eso, entonces se puede llegar a romper ese enlace. ¿Okay? Pero eso no quiere decir que esta neurona ahí muere, simplemente busca conectarse con otra cosa, tal vez la otra actividad. Eso no hay que hacer, chicos. En todo lo que ustedes hayan practicado, pues intenten volverlo a adquirir, ¿no? Si alguna habilidad se está perdiendo, pues intenten devolver la sinapsis. Muchos dicen que la sinapsis, perdón, las neuronas no mueren. O sea, las neuronas se quedan ahí. Lo que pasa es que se rompió esto y ya cuando estamos adultos mayores, esto ya no se vuelve a recuperar. Entonces estos canales que se rompieron ya no se vuelven a recuperar, por eso es que uno se olvida de las cosas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, las neuronas están ahí, pero dejaron de hacer sinapsis, dejaron de unirse y de robustecerse, ¿de acuerdo? En cualquier proceso, en cualquier actividad. Y es más, las que teníamos, pues se empezaron a romper. Por eso es necesario trabajar con el cerebro, leer, practicar varias cosas. En el cerebro encontramos tres regiones muy importantes donde funcionan las neuronas. No voy a tratar de hacer un cerebro. Entonces tenemos la parte del cerebro a mi lado, ¿no? Izquierdo, derecho. Entonces lo dividimos así. ¿Ok? Ya. Vamos a dar ciertas características para que luego se entienda el proceso de aprendizaje. Entonces tenemos izquierdo, derecho y el central, que todos lo tenemos, pero la mayor cantidad de gente se clasifica por el... Lo hago así, ¿no? Aunque en una escala debería ser más pequeño esto, ¿no? En la mayoría. Bueno, el izquierdo, cálculos, toma de decisiones en base al razonamiento, pensar varias veces las cosas, si es posible tener una calculadora y hacer la suma. Es decir, el izquierdo está muy relacionado con nosotros los ingenieros y nuestras profesiones técnicas, porque ese mismo es el estilo de la preparación, ¿no? Diseñar, calcular, modelar, simular, y ya que probé todo, entonces me mando a la construcción. Somos personas que no tomamos las decisiones así nada más, no somos impulsivos. Nos gustan muchos los videojuegos, los juegos, las computadoras, ¿de acuerdo? Y poca atención le ponemos al arte. Nos gusta la música, pero la música porque tiene ritmos, partituras, porque está muy pegada a la ingeniería, la definición de música, no por lo que uno pueda sentir. Los de derecho, bueno, y esto nos acaba, o sea, nosotros en la universidad, los que estudian ingeniería, nos encargamos de hacer que el izquierdo vaya más al derecho. Y así les habrán topado profesores. Tienen que hacer como yo dije. No, no, no. Si usted hizo de otra, es que yo encontré otro libro. No, no, no. Como yo digo, si no sea. Entonces nosotros mismos nos encargamos de acabar esta parte de Hitchcock. Bienvenidos. Ahora, el lado derecho es el que guía las emociones. Decimos, qué bonito cuadro, qué bonita pintura. Por lo general, los que tienen esto de este lado y le acabaron el izquierdo, son gente que le gusta las artes, la música, la expresión. Son gente que se fue a estudiar diseño, me refiero no el diseño de máquinas, ¿no? Sino el diseño gráfico, le gusta el arte, le gusta el teatro, ¿de acuerdo? Son más emocionales, tienen a flor de piel los sentimientos, es porque el cerebro derecho sigue evolucionando. Una persona equilibrada debería tener así, pero va a depender de nuestra preparación para irnos invadiendo el otro. No quiere decir que el derecho se pasó del otro lado, sino que tanto desarrollamos ese cerebro, esa parte del cerebro, que la otra la hemos apagado, ¿no? La hemos desconectado. Pero también está el cerebro central, que es el que es el árbitro entre los dos, ¿no? Es el que permite establecer, a ver, espérate, estás muy emocional, toma una decisión, usa los datos, no todos los datos, no vayas a preguntar a todo el mundo, entonces es el que nos mantiene en una lucha entre equilibrio, ¿no? Cómo tomar bien las decisiones desde el cerebro derecho. Bueno, nuestros líderes o los que han llegado a ser líderes, malos o buenos, tienen esto más grande que el común. Porque
Si logras entender a las masas, eso significa que logras manejar o trabajar con izquierdos y derechos. ¿De acuerdo? Entonces, ellos han logrado desarrollar esto. No todas, son muy pocas las personas que logran desarrollar. O sea, nosotros tenemos, todo el mundo tiene el cerebro central. Se puede desarrollarlo, se puede trabajarlo, pero a nivel de llegar a controlar a las personas con discursos, con estrategias, pues se puede entrenar esto también, ¿no? Se puede seguir cursos de entrenamiento, pero son muy pocos los líderes, no todos somos líderes. Entonces podríamos practicar con mantener un equilibrio entre los dos cerebros, izquierdo y derecho, y eso se practica, ¿no? Lectura, resolución de ejercicios, entrenamiento. Para este cerebro, mantenerlo vivo, es muy importante el deporte. ¿Verdad? Es muy importante el deporte. Ahora, nuestra actividad de entrenamiento va a estar aquí. Porque le vamos a decir a las máquinas qué es lo que deben de hacer, cómo lo deben de hacer. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, vamos a dedicarnos a esta parte del cerebro. Y ese modelo justamente responde a eso, ¿no? Un modelo matemático que representaría nuestra actividad de célula. ¿Ok? Ya. Esa sería la neurona. El modelo de la neurona es bastante simple. Ahora, ¿qué les decía, no? Con la edad decimos que dejamos de ser sinapsis, que no mueren, ¿no? Hay unos que dicen las neuronas están ahí, dejaron de ser sinapsis. Otros dicen las neuronas se mueren. Cualquiera de los dos casos dejamos de ser sinapsis, que es lo más importante, ¿no? Ok, en nuestro caso matemático, como va a ser un modelo fijo y vamos tal vez a relacionarlo con la parte izquierda, lo que vamos a hacer es poner fijos los enlaces. Es decir, una vez que las neuronas se enlazaron, no las vamos a romper. Se van a quedar así enlazadas. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro modelo va a ser estático, va a ser simple, va a ser estático, pero con eso vamos a poder resolver podemos realizar varias actividades que realizamos con cierto nivel de inteligencia. Ya. Vamos a volver otra vez a la primera neurona. Bueno, la neurona que puse ahí, lo copio acá para no volvernos para arriba. Entonces, esta es la entrada 1, la entrada 2, la entrada N. Recuerden que este era W11, W12, W1N. Aquí teníamos un bias para simular el medio electroquímico. Tenemos net y aquí tenemos la salida A. Okay. Decíamos entonces que net es igual a W11 por la entrada P1 más W12 por la entrada P2 más W1N por la entrada PN. Bueno. Y entonces decimos que la salida era igual a una función de las que tenemos arriba de net. Pues ahí elegimos y activamos. Vamos a anotar o llevar esto a una notación matricial, que es una forma bastante cómoda de trabajar con esto, con neuronas. Entonces, la vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a llamar W a las conexiones sinápticas, o a la sinapsis, y lo vamos a poner de la siguiente manera. W va a ser una matriz que tiene el número de neuronas por el número de entradas. Ojo, número de neuronas por número de entradas. En este caso nosotros tenemos una neurona y tenemos n entradas. Entonces W va a ser la matriz formada por W11, la neurona 1, la entrada 1, W12, la neurona 1, la entrada 2, y así W1, la entrada n, W1n. P será el vector de entrada, ¿no? Es el número de entradas por 1. Entonces va a ser de n, son n entradas por 1. Entonces tendríamos aquí, este 1 simplemente es por 1, no quiere decir que tenemos una neurona, simplemente P es n por 1 siempre. Entonces tendríamos que está formado por la entrada 1, la entrada 2 y la entrada n. B, pues, simplemente es un escalar de 1 por 1 o una matriz de 1 por 1, si lo vemos de esta manera. Por lo tanto, podríamos escribir net como el producto de la matriz W por P más B. Permítanme un ratito, chicos.
Entonces, la salida va a ser igual a A de f de net, ¿no? Simplemente hemos añadido esta notación matricial, que es bastante útil para analizar las redes neuronales. Ya, entonces miren, si empezamos con las topologías, podríamos decir que puede existir una neurona y una capa. Bueno, es la más simple, ¿no? Una neurona, una sola capa. Ahora pueden haber varias neuronas, o podemos poner n neuronas, pongámosle m, ¿no? Para que no se confunda con las entradas. Pongámosle m neuronas y una sola capa. Y una sola capa. Entonces, si lo notamos así, voy a ponerle un ejemplo bastante fijo, ¿no? Vamos a poner, pongamos 3 neuronas, 2 entradas, ¿ya? Aquí está la neurona 1, la neurona 2 y la neurona 3. Entonces, le vamos a poner la salida A1, la salida A2, la salida A3. Esta neurona le voy a poner 2 entradas nomás, ¿sí? Entonces tendríamos esta entrada y esta entrada. Vamos a tener esta y esta. Esta le vamos a llamar P1, P2. A este le vamos a llamar B1 de la neurona 1, B2 de la neurona 2, B3 de la neurona 3. Ya, vámonos con los pesos sinápticos. Este va a ser W, neurona 1, entrada 1. W, neurona 1, entrada 2. W, neurona 2, entrada 1. W, entrada, neurona 2, entrada 2. W, neurona 3, entrada 1. W, neurona 3, entrada 2. Ok, entonces en esta neurona, ya es una red neuronal, ¿no? Entonces tendríamos M neuronas, N entradas. En este caso hemos puesto 3 neuronas, 2 entradas, en una sola capa, ¿no? En una sola capa. Fíjense que tenemos solo una capa. ¿Cómo se definen entonces las matrices de conexión? Ponemos la matriz, en realidad, aquí una sola. Sería W, va a ser igual. Es igual a una matriz del número de neuronas por número de entradas. Entonces va a ser una matriz de 3, número de neuronas, 3 neuronas, por número de entradas, por 2. ¿De acuerdo? Número de neuronas por número de entradas. Y se llena por fila. Me paro en una neurona y llenamos por fila. Entonces nos paramos en la neurona 1 aquí y llenamos sus conexiones sinápticas por fila. W11, W12. Pasamos a la siguiente que será W21, W22 y el último que es W31, W32. Ya, esa sería la forma de llenar, ¿no? Nos paramos en la neurona y sus conexiones sinápticas las llenamos por fila. B. En el caso anterior era un escalar, pero porque había una sola neurona. Aquí vamos a hacer ya un vector que está formado por B1, B2 y B3. Ok. Y P, pues va a ser también un vector, el vector P, que está formado por las entradas, ¿no? P1 y P2. Entonces, net va a ser igual a W por P más B. Es los pesos ponderados, ¿no? Ajá. Por acá, chicos, aquí me falló un más B, ¿no? Aquí y acá también creo que me falló un más B. Vamos a ver para arriba. Sí. Más B. Como les decía, este es el umbral, ¿de acuerdo? Este es el umbral que tiene que superar
la información que llega al cuerpo neuronal, ¿no? Entonces, miren, esta es la información que llega al cuerpo neuronal. Tiene que superar B, por eso le ponemos aquí más B. Sí, se me olvidé de ponerlo. Y aquí también, ¿no? Entonces sería eso, más B. De tal manera que ya ahí tendría sentido esta operación. Sería W por P más B. ¿De acuerdo? Y aquí también tendríamos que esto va a ser igual a W por P más B. Ya. Obviamente el B representa el umbral que deben superar la información que ingresa hacia la neurona, ¿no? Entonces, si logramos superar ese umbral, vamos a decir que la neurona se activa. Entonces, aquí tendríamos que A va a ser igual a F de net. Ahora hay que ver qué es A, ¿no? Entonces, A va a ser el vector formado por las salidas de cada una de las neuronas. En este caso, de las tres, ¿no? A1, A2, A3. F, pues podemos seleccionar cualquiera de las de arriba. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que nuestra matriz W para este caso es igual a 1, 0, menos 1, 1, 0, menos 1. Nuestra matriz B es la matriz formada por 0.5, 0.2 y menos 0.2. Vamos a suponer que la función de activación f de net es igual al hard limbs de net. Entonces, el ejercicio es encontrar la salida de esta red neuronal si la entrada P es igual a 1 menos 1. ¿Ok? Entonces, miren, tenemos la entrada P, que pueden ser sensores, ¿no? Podría ser la información de los sensores. Bueno, ya que vamos introduciéndonos más en cada una de las topologías, pues vamos a ir desarrollando. Una pregunta tenemos. La capa. Entonces, mira, nos decían capas. Como toda topología de red, ustedes habrán visto la ISO, ¿no? Existen varias capas de comunicación. Esa también viene a ser una red y también existen capas de comunicación. Entonces tenemos, por ejemplo, la capa de entrada. ¿De entonces ahí tenemos una neurona, una capa de neuronas, ¿de acuerdo? Es decir, muchas neuronas que se encuentran a la entrada del sistema, ¿no? En este caso podrían ser la analogía de nuestras neuronas que están conectadas con las conexiones nerviosas. ¿De acuerdo? Esa sería la capa de entrada. Luego está una capa oculta, y ya vamos a ver luego, que son neuronas que se dedican a procesar información. Si bien es cierto, la capa de entrada lo que hace es recibir información de las entradas, la transmite al resto de neuronas, la capa oculta ya procesa información. Va a depender del tipo de trabajo que se haga. Y está la capa de salida. La capa de salida es la que envía la información al sistema nervioso o podría conectarse con otras redes neuronales. En nuestro sentido, vamos a decir que ya la salida se comunicaría con los actuadores o con el sistema en sí que esté esperando el procesamiento con las redes neuronales, ¿no? Eso sería más o menos el concepto de capa. Pero como toda red, pues esto también, el mismo concepto de una red se utiliza aquí. ¿Okay? Ya, ahora vamos a calcular la salida, ¿no? Vamos a calcular la salida de esta red neuronal. Ya podemos decir que es red neuronal con M neuronas, bueno, en este caso 3 neuronas y una sola capa de neuronas. Ahora vamos a ponerlo así, entonces vamos a poner, primero se calcula el net, esto va a ser igual a WP más B. Entonces ponemos el vector, la matriz W. Ponemos el vector P. Y ponemos el vector V. Ya esto va a ser igual. Y hacemos la operación matricial. Entonces sería 1 más 0, 1, ¿de acuerdo? Sería 1, fila por columna, ¿no? Más 0, 1, más 0.5, entonces tendríamos 1.5. Tenemos acá arriba menos 1, menos 1, menos 2, más 0.2 nos quedaría menos 1.8. Y acá tendríamos 0, menos 1 por menos 1, 1, más menos 0.2 nos quedaría como 0.8. Ya tenemos el valor de net. Ahora vamos a hacer A, va a ser igual a F de net
Y esto va a ser igual al hard limbs de net, ¿no? Entonces sería 1.5 menos 1.8 y 0.8. Esto va a ser igual, entonces veamos. Hard limbs dice que si net es mayor que 0, se activa con 1. Si es menor que 0, se activa con menos 1. Y entonces así estaría activada la red neuronal. Como son 3 neuronas, eso quiere decir que la neurona 1 nos envía 1, la neurona 2 nos envía un menos 1 y la neurona 3 nos envía 1, según esta configuración. Ya luego iremos analizando para qué sirve cada topología y cómo utilizarla. ¿De acuerdo? Pero bueno, ahora estamos viendo las topologías. Vamos a ver que tenemos, por ejemplo, n entradas. Tenemos, pongámosle aquí, S capas. Y varias neuronas por capa, ¿no? Entonces no le voy a poner aquí porque va a diferir. Mejor pongo un ejemplo de cómo se vería. Entonces vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner nuestra primera capa con las mismas 3 neuronas que teníamos al inicio, ¿ya? Y obviamente las 2 neuronas de entrada. Esa sería la primera capa. A pesar que muchos cuentan la primera capa desde las entradas, ¿no? Entonces podría ser también la capa de entrada considerada, más bien estas 2 entradas podrían ser consideradas parte de una capa. Luego ya nos peleamos con los pesos sinápticos. Aquí voy a poner otra capa con 2 neuronas. Pueden ser más, ¿no? Yo por comodidad le pongo así 2. Pueden ser más o menos también. Ok. Voy a poner otra capa con más neuronas. Vamos a poner 4. Y vamos a poner una última capa con una sola neurona. Me quedo espacio. Déjenme le hago más chiquito ya. Vamos a poner una última capa con una sola neurona. Ya, esta va a ser la salida. Ya luego dibujamos. Entonces le voy a poner ahí. Entonces hacemos las conexiones, ¿ya? Espero que con el otro ya me quede bien la lógica, que aquí no se van a ver muy bien, pero conectamos, ¿no? Ya vamos para acá. Voy a conectar así. Entonces miren, acuérdense que las salidas de las neuronas podrían conectarse con las entradas de otras neuronas, ¿no? Y ahí nos vamos para la otra capa. Así. Miren cómo esto se ve. Ahí está. Y también le vamos a hacer así. Ya los tenemos. Entonces, miren, esta red neuronal ya, ¿de acuerdo? Tiene una capa de entrada, una capa de salida, ¿no? Son las de los extremos. Entonces, esta es la capa de entrada y esta es la capa de salida. Son las de los extremos. Todo lo que está entre la entrada y la salida se llaman capas ocultas. Entonces, capa de entrada, capa de oculta, capa de asociación. Capa de entrada, capa oculta, capa de asociación. La capa oculta es de asociación, ¿no? Puede ser varias. Aquí yo solo he puesto 3. Pueden ser 10, pueden ser 20. Mientras más grande, más profunda la red neuronal, pues
más compleja va a ser la estructura. Y de ahí viene el otro nombre, ¿no? Entonces, el Deep Learning significa que le estoy poniendo más capas para ello. Entonces, más neuronas estoy utilizando. Ya cuando vayamos a hablar una por una, específico y sus aplicaciones, vamos a entender qué hace cada capa, qué lograría hacer. Ya. Bueno, vamos a pelearnos ahora con la nomenclatura. Entonces decimos W1, neurona 1, entrada 1. Pero le voy a poner un número 1 arriba, que significa que estoy en la capa 1. Luego ponemos W1, neurona 1, entrada 2, el 1 arriba, que significa que estoy en la capa 1. W21, neurona 2, entrada 1, capa 1. W22, neurona 2, entrada 2, capa 1. W31, similar, W32, similar 1. Y aquí, B11, B21, primera capa, ¿no? Neurona 3, capa 1. Aquí vamos a tener salida 1, capa 1, salida 2, capa 1, salida 3, capa 1. Vamos entonces. W1, 1, 2, capa 2. Neurona 1, entrada 2, capa 2. Neurona 1, entrada 3, capa 2. Acá. Neurona 3, entrada 1, capa 2. Perdón, neurona 2, no, neurona 3. Neurona 2, entrada 1, capa 2. Neurona 2, entrada 2, capa 2. Neurona 2, entrada 3, capa 2. Aquí. B1, capa 2. B2, capa 2. Vamos para allá. Entrada, neurona 1, entrada 1, capa 3. Neurona 1, entrada 2, capa 3. Neurona 2, entrada 1, capa 3. Neurona 2, entrada 2, capa 3. Neurona 3, entrada 1, capa 3. Neurona 3, entrada 2, capa 3. Neurona 4, entrada 1, capa 3. Neurona 4, entrada 2, capa 3. B de la capa 1 de la capa 3. B2 de la capa 3. B3 de la capa 3 y B4 de la capa 3. Obviamente A1 capa 3, aquí no puse, ¿no? A2 capa 3, A3 capa 3, A4 capa 3. Aquí tendríamos A1 capa 2, A2 capa 2, ¿no? Eso fue lo que me falló. Y las conexiones sinápticas. De este lado tenemos W, neurona 1, entrada 1, capa 4. Para este tendríamos neurona 1, entrada 2, capa 4. Para este de aquí, neurona 1, entrada 3, capa 4. Y para este último de acá tendríamos neurona 1, entrada 4, capa 4. Aquí vamos a tener, le voy a poner para arriba el B ya. Por favor, aquí sí ve, porque si no va a estar con ese. B1, capa 4. Y la salida será A1 capa 4 o simplemente le ponemos A1 sin necesidad de poner el superíndice y se entendería que ya es la salida de la red neuronal. Para escribir los pesos sinápticos, entonces lo que se hace es lo siguiente. Le ponemos W1. Eso significaría los pesos sinápticos de la primera capa. Lo mismo, número de neuronas por número de entradas. Entonces tendríamos W11, W12, W21, W22, W31, W32,
3, 2. Y no se olviden que aquí el 1, el 1, el 1, por todo lado aquí el 1. Ya, B1 estará formado entonces por B11, B1, perdón, B11, bueno, B11, B21 y B31. Y tendríamos el A, que estaría formado por el A1, ¿no? Por A11, A12, A, perdón, estaría formado por A11, A21, A31. Entonces veamos cómo sale. Decimos que net, bueno, en este caso 1 va a ser igual a W1 por P más B1, ¿no? La entrada por la salida 1 va a ser igual a una función de net 1. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a tener que, por capa, definir una función de activación. Todas las neuronas de la misma capa van a tener la misma función de activación, por eso esta le voy a poner F1, ¿no? Entonces, le vamos a poner F1, asumiendo que es la función de activación de la primera capa. Ya, entonces hemos activado la primera capa. Hasta lo que yo he hecho es llevar la información P1 de P1, P2 y le he llevado hasta que se convierta en A11, A12, A13, es decir, en A1, en este vector de aquí. Ok, luego tengo que pasar esa información que ahora es A1, 1, A2, 1, A3, 1, llevarla hasta que se convierta A12, A2, 1. Perdón, A12, A2, 2, ¿no? De la segunda capa. Entonces, me voy a olvidar que tengo esta capa. Vamos a empezar desde aquí. Y lo que sucede es que las salidas de la primera capa se convierten en entradas de la segunda capa. ¿De acuerdo? Entonces, ya me olvido de los P. Ahora tendría que trabajar con el A1, ¿no? Entonces, vamos a decir que la salida A2 necesitamos describir entonces las conexiones sinápticas W2. W2 va a estar formado por, acuérdense que es número de neuronas. En esta capa tengo 2 neuronas por número de entradas. Son 3 entradas que son las salidas, las 3 salidas de la capa anterior, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a tener una matriz de 2 por 3, ¿de acuerdo? Porque son 2 neuronas, 3 entradas. Entonces, este va a estar formando por W11, capa 2, W12, capa 2, W13, capa 2. Luego W21, capa 2, W22, capa 2 y W23, capa 2. Entonces, es como está formado, ¿no? Cada una de las conexiones sinápticas aquí. Ya, en la capa 2 tenemos 2 neuronas nada más, por eso tenemos aquí B12 de la capa 2, B22 de la capa 2. Que lo podemos ver acá. Entonces, para calcular la salida, vamos a hacer primero net en la capa 2. Esto va a ser igual a W2. Ya no pongo por P, porque ya las entradas de esa capa ya no son P, sino son A. Entonces es ahora A1, es la salida de la capa anterior, más B de esa capa, ¿no? Más B2, que es este de aquí. Entonces la salida 2 va a ser igual a una función de net 2. Vamos otra vez, ¿no? Como les decía, cada capa debe tener la misma función de activación. Entonces, si aquí le puse F1, este va a ser F2. Puede ser que F1 y F2 sean iguales, no hay ningún lío, o sea, no necesariamente, ¿no? Pero lo que sí es que en la capa, todo eso sí debe ser F2. Por capa deben tener la misma función de activación, a diferencia de que en cada capa podrían tener diferente, pero cada capa puede tener diferente función de activación, pero las neuronas ya dentro de la capa deben tener la misma función de activación. Por eso le he puesto en la capa 1 todo F1, en la capa 2 todo F2, y lo mismo haremos con la capa 3 y la capa 4. Ya estamos en A2. Entonces ya estamos aquí.
Ahora hay que llevar esa información para adelante, ¿no? Entonces, estamos aquí y hay que llevarlo hasta aquí. Listo, entonces nos vamos a olvidar de estas dos capas. Vamos a trabajar con esta entrada que es A12, A21, que son las salidas de la capa anterior, para poder activar la siguiente capa. Entonces, miren, la siguiente capa va a tener sus conexiones sinápticas también. Entonces decimos W3. Acuérdense que W se forma de número de neuronas por número de entradas. En esta capa tenemos 4 neuronas y tenemos 2 entradas. ¿De acuerdo? Acuérdense que las entradas de esta nueva capa son las salidas de la capa anterior y son 2. Entonces, vamos a tener número de neuronas que son 4 por número de entradas que son 2, ¿no? Entonces, la matriz va a ser de 4 por 2. Ya, de 4 por 2. ¿Cómo está formado? W11 capa 3, ¿no? Sí. Capa 3, ahí estamos, W12 capa 3, W21 capa 3, W22 capa 3, W31 capa 3, W32 capa 3, W41 capa 3, W42 capa 3. Y aquí tendríamos entonces un B3 que está formado por todos los B de esa capa, ¿no? Entonces sería W1 capa 3, B2 capa 3, B3 capa 3, B4 capa 3. Ya, entonces así ya podríamos calcular la salida en esa capa, que sería net 3 va a ser igual a F, perdón, a W3 por, ya no puede ser P, sino la entrada a esa capa. La entrada a esa capa es la salida de la capa anterior, que es A2, más B3. Y entonces la salida A3 va a ser igual a una función de net 3, que le vamos a poner la función 3, para que funcione el mismo concepto. Entonces aquí en vez de F le vamos a poner F3, 3, 3, 3, ¿no? Que significa la función de activación de la tercera capa. Y por último ya tendríamos la cuarta capa con una sola neurona, ¿no? Entonces tenemos que la cuarta capa es una sola neurona, por lo tanto esto va a ser igual al número de neuronas, que solo hay una, por número de entradas, que son 4, ¿no? Entonces le vamos a poner que esto va a ser igual a 1 por 4. Que aquí va a estar formado por el W1, neurona 1, entrada 1 de la cuarta capa, W12, cuarta capa, W13, cuarta capa y W14, cuarta capa. Como hay solo una neurona, B de la 1 de la cuarta capa, pues es 1 de 1 por 1, no hay más. Por lo tanto, la salida de la cuarta capa va a ser igual a W4 por la entrada de esa capa. Entonces, la entrada de esa capa va a ser A3, ¿no? Todo el vector A3, que lo calculamos acá arriba. Entonces, será por A3 más B4. Y la activación A5 va a ser igual a F de net. Aquí es, no, A4, perdón. Aquí es net, ¿no? Aquí va a ser igual a 4, igual a F de net. Igual, ¿no? Le ponemos 4, porque es de la cuarta capa, entonces aquí habrá que ponerle F4, la función de activación de la capa 4. Este es un ejemplo. En la salida puedo tener, no una necesariamente, podríamos tener 10, 20 neuronas, 3, va a depender del ejercicio que se esté resolviendo. Pero entonces, ahí tendríamos que elegir las neuronas, ¿no? Esta es una topología, miren, que es varias neuronas de entrada, varias capas, varias neuronas por capa y una capa de salida, ¿no? Esa es una de las topologías más utilizadas cuando se trabaja con redes neuronales. Ya, entonces vamos a hacer un ejercicio, vamos a ponerle números a este ejercicio, a este ejemplo, vamos a poner W11. Es una matriz de 3 por 2, ¿no? Entonces le voy a poner 3 entradas, 3 neuronas, 2 entradas. Entonces le vamos a poner 1, 2, menos 1, 1, 0, menos 1.
B1 va a ser igual, como son 3 neuronas, entonces tengo que poner aquí 3 valores, ¿no? 0.2, 0.1, menos 0.3. Ya. Ok, el siguiente que vamos a poner va a ser el W2, ¿no? W2, que es de 2 por 3. ¿De acuerdo? Porque son 2 neuronas, 3 entradas. Entonces le ponemos 2 por 3. Pongámosle 1, menos 1, 2, 0, menos 2, 0. Y el B2, que solo son 2 neuronas, le vamos a poner como 0,1 menos 0.2. W3. W3 es una de 4 por 2. 1, 0, 2, 1, menos 1, 1. Y B3 son 4 neuronas, entonces pondríamos 0,1, 0.2, menos 0.3, 0.5. Y W4, que es solo una neurona, por 4 entradas le vamos a poner 1, 0, 1, 0. Inge, W3 es 4 por 2. W3, así me falta 1, ¿no? Pongámosle 0, 1. Gracias, hijo. Ya este sería 4 por 1, es la W4, ¿no? Sí, es 4 por 1 por 4, perdón, ahí está bien. Y el otro sería 1 nada más, entonces le ponemos que B4 es igual a 0.2. Ya, vamos a utilizar F1. Vamos a decirle que F1 es el hard limb. F2 le vamos a hacer el hard limbs. F3 le vamos a hacer el pur limb. Y F4 le vamos a hacer, hagámosle hard limb, ¿no? Para no trabajar con decimales, hard limb. Ya. Entonces así es como vamos a ir activando. Empecemos. Entonces vamos a decir que el vector P de entrada es el mismo anterior de nuestro ejercicio anterior, que era P igual a 1 menos 1, ¿no? El mismo P del ejercicio anterior. 1 menos 1. Ya, entonces hacemos net 1 es igual a W1 por P más B1. Esto va a ser igual entonces. W1, 1, 2, menos 1, menos 1. Menos 1, 1, perdón. 0 menos 1 por P. P que es 1 menos 1. Más B. B que es 0,2, 0,1 menos 0,3. Esto va a ser igual. Entonces multiplicamos, ¿no? Fila por columna. 1 menos 2 menos 1 más 0,2 menos 0.8. Menos 1 menos 1 menos 2. ¿Sí, no? Menos 1 menos 1 menos 2. Y aquí sería menos 1.9. Aquí tendríamos 0,1. Y aquí tendríamos 0.7. Ya. Si utilizo el hard limb, que nos dice el primer ejercicio, ¿no? Entonces decimos que A1 va a ser igual a la función 1 de net. Esto va a ser igual al hard limb de net, en este caso 0.8, menos 1.9 y 0.7. Esto va a ser igual, entonces, a hard limb, ¿no es cierto? Entonces 0, 0, 1. Porque son dos negativos, hard limb 0, 0, 0, 1. Profe, ¿los valores de B pueden ser mayores a 1? Sí, yo los utilizo por comodidad estos, ¿no? En algún momento podrían llegar a ser mayor que 1, pero sí podrían ser. Pueden ser cualquiera de ellos. En el momento del entrenamiento se va a ver, ¿no? En el momento del entrenamiento. Va a depender también del tipo de red neuronal. Pero bueno, eso, por ahora no nos preocupemos de ellos, ¿no? Luego vamos viendo qué nos sale con los W y qué nos sale con los B. Ya. En la segunda capa decimos hard limbs. Entonces vamos a hacerle el net 2 va a ser igual a W2, pero ya no por P, ¿no es cierto? Ya la entrada
Para la capa 2 ya no es P, sino es la salida de la capa 1, por eso ponemos A1 más B2. Entonces ahora sí ponemos el vector W2, que es 1 menos 1, 2. 0 menos 2, 0. Por A1, que es el vector que nos acababa de salir hace un momento, más B2. Entonces B2 solo son 2, 0, 1 y menos 0, 2. Esto va a ser igual. Vamos a ver. Entonces fila por columna 0, 0, 2. Y tendríamos 2.1. El otro será 0, 0, 0. Y aquí tenemos menos 0.2. ¿De acuerdo? Ya. Y decimos entonces que la salida 2 va a ser igual al hard limbs de net. Esto va a ser igual al hard limbs de 2.1 y menos 0.2. Esto va a ser igual. Como el de arriba es positivo 1, como el de abajo es negativo, menos 1. Porque es del hard limbs, ¿no? Porque es del hard limbs. Ya, vamos a la capa 3. Entonces, net 3 va a ser igual a W3 por la entrada a la capa 3, que es la salida de la capa 2, más B3. Esto va a ser igual. Este es creo que el grande, ¿no? Ya tendríamos que es 1, 0, 2, 1. A ver. Y 0, 1, ¿no? Por el A2, que es 1 menos 1, y más el B3. El B3 que son 4 también. 0, 1, 0, 2. Y 0, 5, ¿no? Entonces ya ahora sí le hacemos la operación. Fila por columna sería 1, 0, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos que esto es 1.1. Ya aquí sería 2 menos 1, 1. Y aquí tenemos 1.2. Y tendríamos menos 1, menos 1, menos 2. Menos 2.3. Y acá sería 0 menos 1 más 0.5 menos 0.5. Ya, esto entonces, ¿no? Entonces ahora hacemos A3 va a ser igual a una función 3 de net. Bueno, decíamos que la función 3 es el purling. Entonces es lo mismo, ¿no? Esto es igual al purling de net. 1, 1, 1,2, menos 2,3, menos 0.5. Y el resultado va a ser lo mismo, ¿no? 1, 1, 1,2, menos 2,3 y 0,5. Menos, ¿no? Menos 0,5. Ya, esa va a ser la salida. Ya, y por último la capa 4. Entonces hacemos net 4 va a ser igual a W4 por la entrada de la capa 4, que es la salida de la capa 3, más B4. Ya, entonces ahora hacemos W3. W, ¿sí, no? W3. No, W4, ¿cuál W3? W4, 1, 0, 1. Entonces es 1, 0, 1, 0 por A3, que es la salida anterior, más B. Y B en la capa 4 es 0.2. Ya, entonces fila por columna, ¿no? Esto va a ser igual. Tendríamos 1.1, 0, menos 2, 3. Entonces tendríamos menos 1, 2. Menos 1, 2. Más 0. Entonces sería menos 1. ¿Sí, no? 1, 1. Menos 2, 3. Menos 1, 2. Ya. Y más 0, 2. Menos 1. Listo.
Y entonces diríamos que la salida 4, que ya podríamos ponerle simplemente A como la salida de la red neuronal. Y esto va a ser entonces, no entendí cuál íbamos a hacer, hard lim, ¿no? Hard lim. Va a ser igual al hard lim de net 4, de net. Esto va a ser igual al hard lim de menos 1 y esto va a ser igual a 0. Y esto va a ser igual a 0. Entonces decimos que con esta entrada, P, y con esta configuración, es decir, con todos estos W, B, decimos entonces que la salida ha sido igual a 0, ¿no? Con esos P y esa configuración de la red, la salida de esa red neuronal ha sido igual a 0. Para anotar las redes neuronales, para no graficar y se entiende que son redes neuronales, entonces se utiliza un vector que se le conoce como el vector topología. Entonces, por ejemplo, en este caso, el vector topología va a ser un vector formado por 2. Eso quiere decir que tenemos 2 entradas. Luego vienen 3. Eso quiere decir que tenemos 3 neuronas. Luego tenemos otra capa con 2 neuronas. Luego tenemos otra capa con 4 neuronas. Y luego tenemos una capa con una salida. Entonces, este P se le conoce como el vector topología. Lleva información de la topología de la red neuronal. En este caso nos está diciendo cuántas entradas tenemos. Tenemos 2 entradas en una sola capa. Tenemos una sola salida en la capa de salida, obviamente. Y tenemos 3 capas ocultas de neuronas. La primera capa oculta tiene 3 neuronas, la segunda capa oculta tiene 2 neuronas y la tercera capa oculta tiene 4 neuronas. Con este vector topología yo ya puedo saber las dimensiones de las matrices con las que voy a trabajar. En este sentido, fíjense, en W1 es de orden de 3 por 2. W2 es del orden de, aquí no, 3 por 2, es del orden de 2 por 3. W3 es del orden de 4 por 2. Y W4 es del orden de 1 por 4. Fíjense, con el vector topología puedo saber eso. B1, puedo saber que es igual a 3, ¿no? Es un vector de 3 por 1. B2 de 2 por 1. B3 de 4 por 1. Y el último B, que es del B4, que es simplemente de 1. No se cuenta aquí el B, ¿no? Aquí no hay B porque esta es la entrada. Si ustedes se fijan, aquí no hay B. Y esa sería la forma de utilizar la topología. Bueno, chicos, que tengan un buen fin de semana. Estarán atentos de las notas de este fin de semana. Algún reclamo me avisan. Nos vemos el lunes. Nos avisan, ¿no? Que les vaya muy bien. Gracias, Inge. Hasta luego. Pero, Hasta luego. Hasta luego.